mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radioqueyentes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes y los domingos de 5 a 6 p.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando con ustedes desde un punto de vista bíblico un libro que se titula La Cena del Cordero, o sea, la Santa Misa, al que el autor le llama el cielo en la tierra. El autor y su esposa cuentan el largo viaje que los llevó de evangélicos calvinistas hasta la casa paterna de la Iglesia Católica. Nos cuentan que fue un camino erizado de dificultades, pero recorrido con gran coherencia y docilidad a la gracia de Dios, y cuyo motor era el amor a Jesucristo y a su palabra en las Sagradas Escrituras. Y el punto de inflexión del acercamiento del autor a la Iglesia Católica fue precisamente la Santa Misa, en la que descubrió brillar con nueva luz la Sagrada Escritura. En este libro, el autor usa el libro del Apocalipsis como referencia y ofrece algunas claves litúrgicas que iluminan el sentido del último libro del Nuevo Testamento. El autor no pretende disolver los símbolos, racionalizándolos, sino mostrar su verdadero sentido, para que lleguen al corazón y a la vida de los creyentes. Vamos a comenzar este segmento con una oración. Le hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, que eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estos estudios son dados al doctor Scott Hahn, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música.
a los hermanos y hermanas que viven en el Bronx para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. También para anunciarles que tendremos una misa de sanación el segundo viernes de cada mes a las 7:30 p.m. Se impartirá el sacramento de la unción de los enfermos y se orará también por los enfermos. La próxima misa de sanación será el viernes 13 de octubre, así que traigan todos sus enfermos o vengan para orar por ellos. Habrá acceso para personas en silla de ruedas. Decíamos en el segmento anterior que más todo el mundo sabía dónde encontrar a la ciudad de Jerusalén. ¿Dónde podrían encontrar el cielo? Al parecer, no demasiado lejos de la antigua Jerusalén. La carta a los Hebreos dice: pero habéis venido al monte Sión, a la ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a la reunión solemne y asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos, y a Dios, juez de todos, y a los espíritus de los justos que han sido consumados, a Jesús, mediador de una alianza nueva, y a la sangre de la aspersión, que habla mejor que la de Abel. Vayamos a Hebreos capítulo 12, versículos 22 al 24. Recordados los ejemplos de fe y fidelidad de los justos del Antiguo Testamento, en el capítulo anterior se extrae ahora la consecuencia moral. Los cristianos no pueden ser inferiores a ellos. La nube de testigos y la referencia a Cristo como iniciador y consumador, literalmente perfeccionados, enlazan con el pasaje de Hebreos capítulo 1, donde dice que el mundo no era digno de ellos, y aunque todos recibieron alabanza por su fe, no obtuvieron, sin embargo, la promesa. Dios había previsto algo mejor para nosotros, de forma que ellos no llegaron a la perfección sin nosotros. Hermanos, Cristo ha inaugurado la era de la perfección, según lo anuncia Hebreos capítulo 2. Su resurrección ha abierto el acceso de los cielos a los creyentes de todos los tiempos y, desde luego, a todos los justos del Antiguo Testamento. Por eso el Señor Jesús mismo lo dice: y yo, cuando sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Y lo dice en Juan capítulo 12. Hermanos, el modelo y el fundamento de la perseverancia a la que aludía Hebreos capítulo 10 es el Señor Jesús, ejemplo perfecto de obediencia, ejemplo de fidelidad a su misión, ejemplo de paciencia en el sufrimiento. Ya el salmista lo había previsto cuando dice: oráculo del Señor Yahvé a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que haga de tus enemigos estrado de tus pies. Y lo podemos leer en el Salmo 110. Y en el Nuevo Testamento leemos: Él, que es resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó en los cielos a la diestra de la majestad. Y lo anuncia Hebreos capítulo 1. Hermanos,
Aquí se proclama que Dios, en los últimos tiempos, se ha comunicado con los hombres, ya no por profetas, sino por medio de su Hijo. Se habla de Cristo como palabras de sabiduría divina del Antiguo Testamento, donde se lee: es un soplo del poder de Dios, una emanación pura de la gloria del Omnipotente. Por eso, nada contaminado la afecta. Es reflejo de la luz eterna, espejo inmaculado de la actividad de Dios, imagen de su bondad. Aun siendo una sola, todo lo puede. Sin cambiar en nada, renueva el universo. Y entrando en las almas santas en cada generación, hace amigos de Dios y profetas. Lo anuncia Sabiduría capítulo 7. Pero lo que el Antiguo Testamento describía como atributo de Dios, se muestra ahora como persona divina. El Verbo encarnado, plenitud de la revelación salvífica. En Hebreos capítulo 2, Cristo es presentado como un atleta fuerte y generoso, que corre su carrera y no desfallece ante las dificultades. Por eso todos los creyentes hemos de imitarle, como lo dijo el apóstol San Pablo cuando dice: ¿no saben que en las carreras del estadio todos corren, mas uno solo recibe el premio? Corran de manera que lo consigan. Y lo anuncia en 1 Corintios, capítulo 9. Hermanos, Dios es un Padre bueno, que educa tierna y firmemente a sus hijos. En el Antiguo Testamento lo leemos, cuando dice: no desprecies, hijo mío, la instrucción de Yahvé, que no te enfades su reprensión, porque Yahvé reprende a quien ama, como un padre a su hijo amado. Y lo dice en Proverbios capítulo 3. Hermanos, cuando corrige mediante la contradicción, es para hacernos santos, para que expiemos por los pecados y nos configuremos más con Cristo. Por eso, hermano que me escuchas, el creyente razona del siguiente modo: Dios es mi Padre, aunque me envíe sufrimiento. Me ama con ternura, aún hiriéndome. Y yo, que quiero también cumplir la santísima voluntad de Dios, siguiendo los pasos del Maestro, ¿podré quejarme si encuentro por compañero de camino al sufrimiento? Constituirá una señal cierta de mi filiación, porque me trata como a su Hijo divino. En la Biblia, la corrección era uno de los rasgos de la educación paterna. Vayamos a las Escrituras. Así te darás cuenta en tu corazón de que Yahvé, tu Dios, te corrige, igual que un hombre corrige a su hijo. Lo anuncia Deuteronomio capítulo 8. Hermanos, por el sufrimiento, Dios conduce a sus hijos a la santidad. Y cuando dice: enderecen para sus pies los caminos tortuosos, está citando el Antiguo Testamento, donde se lee: allana el sendero de tus pies, y todos tus caminos serán firmes. Lo anuncia Proverbios capítulo 4. En Hebreos capítulo 12 se lee:
que no haya ningún disoluto o impío como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura, como está relatado en Génesis capítulo 25. Hermanos, preferir un bien material e inmediato a las promesas mesiánicas, como hizo Esaú, es considerado por los profetas como una prostitución, una idolatría. Por eso se lee en otro lado: no haya entre ustedes hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Yahvé, su Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No haya entre ustedes raíz que produzca veneno o ajenjo, lo anuncia Deuteronomio capítulo 29. Y cuando Hebreos 12 habla de las dos alianzas y describe la del monte Sinaí con la teofanía de Yahvé, donde al rayar el alba hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta. Todo el monte humeaba, porque Yahvé había descendido sobre él en el fuego. Subía el humo como el de un horno, y todo el monte retemblaba con violencia. La gloria de Yahvé aparecía a los israelitas como fuego devorador sobre la cumbre del monte. Lo podemos leer en Éxodo capítulo 19. Hermanos, tanto el pueblo como Moisés temblaban de temor. Por eso, en la nueva alianza, tenemos un nuevo sacerdote y un nuevo santuario verdadero, erigido por el Señor, no por un hombre, que es Cristo Jesús, mediador de una mejor alianza, fundada en promesas mejores. Cristo, plenamente hombre y plenamente Dios, es el único intermediario entre Dios y la humanidad, porque establece entre Dios y nosotros una nueva relación de alianza, ya anunciada por el profeta Jeremías en su capítulo 31. Hermanos, Cristo ha alejado el miedo que sintió Moisés y el pueblo en el monte Sinaí para introducir a todos los creyentes en la ciudad celeste, que es la Jerusalén mesiánica, que habla Apocalipsis capítulo 20 y capítulo 21. Hermanos, la tierra tembló en el monte Sinaí, cuando el Señor Yahvé selló la alianza con Moisés, y también tembló el Calvario, cuando Cristo estableció la nueva alianza en la cruz, según lo anuncia Mateo, capítulo 27. Si la antigua ley exigía obediencia y temor, la grandeza de la nueva exige, además, la unión plena con el Señor y una vida en gracia, que sea verdadero culto a Dios, pues nuestro Dios es fuego devorador, nos dice Hebreos capítulo 12. Lo podemos leer en el Antiguo Testamento, donde se lee: porque Yahvé tu Dios es un fuego devorador, un Dios celoso. Y lo podemos leer en Deuteronomio capítulo 4. Hermanos, en las Sagradas Escrituras hay dos expresiones del amor absoluto y exclusivo de Dios, que son fuego y celos.
Este pequeño párrafo resume netamente todo el Apocalipsis. La comunión de santos y ángeles, el banquete, el juicio y la sangre de Cristo. Pero, ¿dónde nos deja? En el mismo sitio en que lo hizo el Apocalipsis. Leamos. Entonces miré, y he aquí que sobre el monte Sión estaba de pie el Cordero, y con él 144,000 que tenían escrito en la frente el nombre de él y el de su padre, como lo anuncia Apocalipsis, capítulo 14. Hermanos, todos los caminos que encontramos en la Sagrada Escritura parecen conducir a la ciudad del rey David, del monte Sión. Dios bendijo abundantemente a Sión en la antigua alianza, cuando se lee, porque el Señor ha escogido a Sión, la ha deseado para establecer su morada. Este es el lugar de mi descanso para siempre. Aquí habitaré, lo anuncia el Salmo 132. He puesto mi reino en Sión, mi monte santo, lo anuncia el Salmo número 2. Hermanos, en Sión, Dios establecería la casa real de David, cuyo reino duraría por todas las edades. Allí, Dios mismo habitaría por siempre entre su pueblo. Ten presente que Sión fue también el lugar en el que el Señor Jesús instituyó la Eucaristía y en el que descendió el Espíritu Santo en Pentecostés. Por eso, hermano que me escuchas, el Monte Santo fue aún más favorecido en la nueva economía. La última cena y Pentecostés fueron los dos acontecimientos que sellaron la nueva alianza. Date cuenta también de que el resto de Israel, los 144,000 de Apocalipsis capítulo 14, aparecen en el monte Sión, aunque en Apocalipsis capítulo 7 se les muestra en la Jerusalén celestial. Se trata de una curiosa discrepancia. ¿Dónde estaban en realidad? ¿En Sión o en el cielo? Busca de nuevo la respuesta en Hebreo capítulo 12, donde leemos: habéis venido al monte Sión, la Jerusalén celestial. El monte Sión es la Jerusalén del cielo, porque los acontecimientos que tuvieron lugar allí son los que provocaron la unión definitiva de cielo y tierra. La iglesia construida en el sitio de estos sucesos sobrevivió a la destrucción de la ciudad de Jerusalén, pero solo como un signo. Para los cristianos de Judea, el sitio de la estancia superior era la pequeña iglesia de Dios, dedicada al rey David y a Santiago, primer obispo de Jerusalén. Era una iglesia doméstica, donde se reunían los creyentes para partir el pan y para orar. Más allá de eso, Sión se había convertido en el símbolo vivo de la nueva alianza. Y esa es la razón de que fuera incluida para siempre en el libro del Apocalipsis. Hermanos, Sión es un símbolo de nuestro punto de contacto aquí en la tierra con el cielo. Hoy, aunque estemos a miles de kilómetros de aquella pequeña colina de Israel, estamos con el Señor Jesús en la estancia de arriba.
y estamos con el Señor Jesús en el cielo cada vez que vamos a la Santa Misa. Esto es lo que fue desvelado en el libro del Apocalipsis. La unión del cielo y la tierra, consumada en la Sagrada Eucaristía. La primera palabra del libro resulta muy sugerente. El término apocalipsis, traducido normalmente por revelación, significa literalmente descorrer un velo o desvelar. En tiempos del apóstol San Juan, los judíos utilizaban habitualmente esta palabra para describir parte de los festejos nupciales que duraban una semana. El apocalipsis era levantar el velo de la novia virgen, rito que tenía lugar inmediatamente antes de que se consumara el matrimonio, mediante la unión sexual. Y eso es lo que quiere decir el apóstol San Juan. Tan fuerte la unión del cielo y la tierra, que es como la unión fecunda y extasiada del amor de un esposo y su esposa. El apóstol San Pablo describe a la iglesia como la esposa de Cristo en Efesios capítulo 5. Y el Apocalipsis levanta el velo de esa esposa. El clímax del Apocalipsis entonces es la comunión de la iglesia y Cristo, la cena nupcial del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero vayamos a Apocalipsis capítulo 19, versículo 9, donde aquí vemos que el cántico de alegría de los mártires en el cielo, que en forma de coros aclaman: cayó, cayó la gran Babilonia. Esta es la victoria sobre la Babilonia ramera. Celebran la justicia de Dios que se ha manifestado al castigar al imperio romano perseguidor y al reivindicar así a sus fieles cuando dicen: ¡Aleluya! Su humareda se eleva por los siglos de los siglos. Hermanos, ya en el Antiguo Testamento, el profeta lo había anunciado cuando dice: ni de noche ni de día se apagará, por siempre subirá el humo de ella, de generación en generación quedará arruinada. Y lo dice en Isaías capítulo 34. Hermanos, el tercer cántico celebra más bien el aspecto positivo, pues así se ha impuesto definitivamente la fuerza del reino de Dios, que consiste en la reunión amorosa entre Cristo y todos sus siervos creyentes. O sea, su iglesia, la única iglesia, la iglesia católica que él fundó. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Esto parece un eco de lo que el salmista dice: bendice a los leales, confíen en Yahvé, Él es su auxilio y su escudo a todos, pequeños y grandes. Y lo anuncia el Salmo 115. Hermanos, esta unión entre Cristo y su iglesia, en Apocalipsis capítulo 19, está descrita bajo forma de una boda, que son las bodas del Cordero, que simbolizan el establecimiento del reino celestial, que será descrito en Apocalipsis capítulo 21. Aquí
Estas nupcias eternas de Cristo con la iglesia están en contraste con las burdas bodas de la ramera con la bestia, con la ramera vestida de púrpura y escarlata, que simbolizaban sus pecados, en Apocalipsis capítulo 17. En cambio, hermano que me escuchas, la Iglesia Católica, que es la esposa de Cristo, está vestida de blanco, que simboliza su santidad. Este traje de boda de la Iglesia, ya mencionada por el profeta cuando dice: con gozo me gozaré en Yahvé, exulta mi alma en mi Dios, porque me ha revestido de ropas de salvación. El manto de justicia me ha envuelto, como el esposo se pone una diadema, como la novia se adorna con aderezos. Lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 61. Y por el propio Cristo en Mateo capítulo 22. Son las buenas obras de los santos. O como lo dice el apóstol San Pablo, Cristo mismo santifica a su iglesia para presentársela a sí mismo como resplandeciente, sin mancha ni arruga, sino santa e inmaculada. Y lo anuncia en Efesios capítulo 5. Hermanos, esto es lo que el Señor ama en su iglesia. No solo la fe, como dicen los hermanos separados, sino también las obras buenas que Dios mismo ha dispuesto de antemano que nosotros practicáramos. Lo anuncia Efesios capítulo 2. Porque la fe sin obras está muerta. Repito, la fe sin obras está muerta, pues por las obras es que la fe alcanza su perfección. Lo anuncia Santiago capítulo 2. Hermanos, este es el aceite con que hemos de preservar nuestras lámparas para la venida del novio, que es Cristo Jesús, en el juicio final, según lo anuncia Mateo capítulo 25. Después, en el Apocalipsis capítulo 19 se lee: el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Es la palabra de Dios atestiguada por Jesús. Lo dice Juan el visionario. Leamos. Y envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan, el cual ha atestiguado la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 1. Y después se lee: vi también las almas de los que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios. Lo dice en Apocalipsis capítulo 20. Hermanos, ese es el testimonio de los mártires. Veamos otros. Vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron, en Apocalipsis capítulo 6. Y en Apocalipsis capítulo 12 se lee: entonces, enfurecido el dragón contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardaban los mandamientos de Dios y mantienen el testigo de Jesús. Hermanos, todo esto es entendido en la Iglesia Católica, gracias a la acción del Espíritu Santo. Hermanos, esa es la promesa del Señor Jesús. Leamos las Escrituras. Y yo pediré al Padre y les dará otro Paráclito, para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen, porque mora en ustedes
y estará en ustedes. Lo anuncia el Señor Jesús en Juan capítulo 14. Hermanos, el Señor Jesús anuncia que tras su resurrección enviará el Espíritu Santo a los creyentes, revelándoles que el Paráclito es otra persona divina con relación al Hijo y con relación al Padre. Así, la obra de la salvación se extenderá y se profundizará en la iglesia. El Paráclito, es decir, nuestro abogado, asistente y consejero, nos conduce a la verdad completa y nos capacita para dar testimonio de Cristo Jesús, según lo anuncia Apocalipsis capítulo 19. Y también en Apocalipsis capítulo 19 vemos la segunda venida del Señor Jesús en caballo blanco, que es símbolo de victoria, y el que lo monta se llama fiel, se llama veraz. Hermanos, ese montado a caballo es el Mesías, que es fiel y veraz, que viene a dar cumplimiento al día de Yahvé, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro, según lo anuncia Apocalipsis capítulo 12. El que está sentado sobre la nube como el Hijo del Hombre, que lleva en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada, en Apocalipsis capítulo 14. Y cuando la bestia y los suyos harán la guerra al Cordero, pero el Cordero, como el Señor de señores y Rey de reyes, los vencerá en unión con los suyos, los creyentes, los llamados, los elegidos y nosotros todos los fieles, según anuncia Apocalipsis capítulo 17. Y es así como nuestro Cordero Pascual, el Señor Jesús, exterminará a los enemigos de la Iglesia Católica, como lo había anunciado el profeta cuando dice: juzgará con justicia a los débiles y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra. Herirá al hombre cruel con la vara de su boca, con el soplo de sus labios matará al malvado. Lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 11. Pues ese montado a caballo, hermano que me escuchas, viene con un nombre que solo él conoce. Es decir, el nombre divino, el nombre que está sobre todo nombre, Jesús, el Señor, según lo anuncia Filipenses capítulo 2. Y viste un manto empapado en sangre, y su nombre es la palabra de Dios. Como en el Antiguo Testamento lo anuncia el profeta. ¿Quién es ese que viene en Edom con ropaje teñido de rojo? Ese del vestido esplendoroso y de andar tan esforzado. Soy yo que hablo con justicia, un gran libertador. ¿Y por qué está de rojo su vestido y su ropaje como el de que pisa en el lagar? El lagar he pisado yo solo. Los pisé con ira y salpico su sangre mis vestidos, y toda mi vestimenta he manchado. Era el día de la venganza que tenía pensada. El año de mi desquite ha llegado. Lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 63. Hermanos,
El caballero en el Apocalipsis, con su nombre divino, trascende de palabra de Dios. Es el Mesías revelador de Dios. Leamos las Escrituras. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Lo anuncia Juan, capítulo 1. Hermanos, el Mesías, no solo revelador, sino también ejecutor de los juicios divinos, porque leemos en las Escrituras que aquel que está sentado en el trono de Dios y del Cordero, que es el Mesías, dirá: mira, vengo pronto y traigo mi recompensa conmigo, para pagar a cada uno según su trabajo. Lo anuncia Apocalipsis capítulo 22. De su boca sale la espada afilada, que es signo de juicio, que es cetro de hierro. Es el arma de la palabra exterminadora, anunciada en el Antiguo Testamento. Vayamos a las Escrituras. Tu palabra muy potente se lanzó desde los cielos, desde el trono real, cual guerrero implacable, sobre la tierra condenada, empuñando la espada afilada de tu decreto irrevocable. Lo anuncia Sabiduría, capítulo 18. Y en el Nuevo Testamento leemos: tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Lo anuncia Apocalipsis capítulo 1. Y en otro lado se lee: pues viva es la palabra de Dios, y eficaz, y más cortante que espada alguna de 2 filos. Lo anuncia Hebreos capítulo 4. Hermanos, la palabra lagar del vino es una imagen común del profetismo en el Antiguo Testamento, que simboliza el exterminio de los enemigos del pueblo de Dios, como ya lo vimos en Isaías capítulo 63. También lo pueden leer en Génesis capítulo 49, en Joel capítulo 4, en Sofonías capítulo 1. Pero volviendo a Apocalipsis capítulo 19, dice: porque pisa las naciones en el lagar de la ira de Dios, que es signo de derrota para sus enemigos. Lleva muchos días más, pues es Rey de Reyes. Y vemos que un ángel describe el campo de batalla después de la derrota de los malvados, lleno de cadáveres de los derrotados. Exactamente lo que fue anunciado en el Antiguo Testamento. Leamos las Escrituras. Así dice el Señor Yahvé: di a los pájaros de todas clases y a todas las fieras del campo: congréguense, vengan, reúnanse de todas partes para el sacrificio que yo les ofrezco. Comerán carne y beberán sangre. Carne de héroes comerán, sangre de príncipes de la tierra beberán. Se hartarán a mi mesa de caballos y caballeros, de héroes y de toda clase de guerreros. Oráculo del Señor Yahvé. Lo anuncia Ezequiel capítulo 39. Después se describe muy brevemente la derrota de las 2 bestias como satélites y cooperadores de Satanás. En el capítulo 20 del Apocalipsis vemos la derrota definitiva de Satanás mismo, con todos sus demás cómplices. Llama la atención que la victoria de Cristo no es un proceso largo y laborioso, que le cueste mucho trabajo. Al contrario, Él
Cristo está tan poderoso que su victoria es instantánea. Su mera aparición derrite a sus enemigos. Su gloria los aniquila al momento. Como dijo el apóstol San Pablo, el Señor los destruirá con el mero soplo de su boca. Los aniquilará con el esplendor de su venida. Y lo anuncia en 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Desde ese momento, el hombre se alza de la tierra para dar culto en el cielo. Entonces, dice el apóstol San Pablo en su visión, entonces caí a los pies del ángel para adorarle. Escribe el apóstol San Juan. Pero me dijo, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Lo anuncia Apocalipsis, capítulo 10. Capítulo 19. Recuerda que la tradición de Israel tenía siempre a hombres que ejercían el culto a imitación de los ángeles. Ahora, como nos muestra el Apocalipsis, cielo y tierra participan juntos en un único acto de culto amoroso. Hermanos, este Apocalipsis o desvelamiento nos remite al pasado, a la cruz. El apóstol San Mateo señala que al morir el Señor Jesús, la cortina o velo se rasgó en dos, de arriba a abajo, como lo anuncia Mateo capítulo 27. Por eso, el santuario de Dios fue apocaliptizado, o sea, desvelado, y su morada ya no estaría reservada únicamente al sumo sacerdote. La redención del Señor Jesús quitó el velo del Santo de los Santos, abriendo la presencia de Dios a todos los creyentes. Cielo y tierra podían ahora unirse en un íntimo abrazo de amor. Las antiguas liturgias estaban impregnadas del lenguaje del cielo en la tierra. La liturgia de Santiago declara: hemos sido dignos de ser contados para entrar en el lugar del tabernáculo de su gloria y estar donde el velo y mirar el santo de los santos. Hermanos, la liturgia de los santos, Adai y Marí, añade: qué impresionante es hoy este lugar, porque esto no es otra cosa que la casa de Dios y la puerta del cielo, porque así ha sido visto cara a cara, Señor. San Cirilo de Jerusalén, del siglo IV, gran santo de la Iglesia Católica, ofrece una profunda meditación sobre la frase levantemos el corazón, cuando dice: verdaderamente, dice el santo, en este momento conviene tener el corazón levantado a Dios y no abajo, metido en los negocios de la tierra. Es lo mismo que si el sacerdote mandase que todos, al acercarse ese momento, apartasen de su corazón los cuidados y solicitudes de la vida y tuviesen el corazón en el cielo, pendiente de Dios misericordioso. Más aún, hermano que me escuchas, tenemos que estar como San Juan, en Patmos, en la isla, cuando oyó la voz desde el cielo que decía: subid aquí, como está en Apocalipsis capítulo 11. Esto es lo que significa levantemos el corazón. Quiere decir,
abrir el corazón al cielo que está ante nosotros, como lo hizo el apóstol San Juan. Levantar el corazón, pues, al culto en el Espíritu Santo, porque en la liturgia se dice de que el cuerpo es un templo escondido y el corazón es un altar escondido para el culto en el Espíritu Santo. Sin embargo, hermano que me escuchas, ante todo, tenemos que esforzarnos por recogernos. San Cirilo añade, pero que nadie de nosotros se halle presente cuando diga, lo tenemos levantado hacia el Señor. Tenga en su mente ocupada con las preocupaciones de esta vida, porque en todo tiempo deberíamos estar pensando en Dios. Mas, si esto no es imposible para nuestra flaqueza, esforcémonos por lo menos en esos momentos para mantener nuestra atención. Dicho sencillamente, deberíamos hacer caso de la rotunda frase de la liturgia bizantina que dice: sabiduría, atención. Sí, hermanos que me escuchas, atención, porque el Apocalipsis, más que información, es desvelación. Es una invitación personal dirigida a ti y a mí desde toda la eternidad. La revelación de Jesucristo tiene un impacto inmediato y aplastante en nuestras vidas. Nosotros los creyentes somos la esposa de Cristo, a quien se ha quitado el velo. Nosotros los creyentes somos su iglesia. Y el Señor Jesús quiere que todos y cada uno de nosotros entremos en la más íntima relación con Él que se puede imaginar. Una imagen usa imágenes nupciales para demostrar cuánto nos ama, cuán cerca quiere que estemos y cuán permanente pretende que sea nuestra unión. Mira, Dios hace nueva todas las cosas. Hermanos, el Apocalipsis no es tan raro como parece. Y la Santa Misa es más rica de lo que hemos soñado nunca. El Apocalipsis es tan familiar como la vida misma. E incluso la Santa Misa más gris se encuentra de repente tachonada de oro y joyas relucientes. Tú y yo necesitamos abrir los ojos y redescubrir este secreto de la iglesia perdido hace mucho tiempo. La clave de los primeros cristianos para entender los misterios de la Santa Misa, la única clave verdadera para los misterios del Apocalipsis. En esta liturgia eterna, el Espíritu y la Iglesia nos hacen participar cuando celebramos el misterio de la salvación en los sacramentos. Lo anuncia el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1136. Vamos al cielo no solo cuando morimos, o cuando vamos a Roma, o peregrinamos la Tierra Santa. Vamos al cielo cuando vamos a la misa. No se trata meramente de un símbolo, de una metáfora, de una parábola, ni una figura retórica. Es algo real. En el siglo IV, San Atanasio escribió: mis queridos hermanos, no venimos a un banquete temporal, sino a un festín eterno y celestial. No lo vemos entre sombras, nos acercamos a Él en realidad. Hermanos, el cielo y la tierra
Esta es la realidad. Ahí es donde estuviste y donde te cenaste el domingo pasado. ¿En qué estabas pensando en ese momento? Párate a considerar en qué quería el Señor que pensases. Fíjate las intervenciones que desde el libro del Apocalipsis, que nos dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré el maná escondido. Lo anuncia Apocalipsis capítulo 2. ¿Qué es el maná escondido? Recuerda la promesa que hizo Jesús cuando habló del maná en el Evangelio de Juan. Cuando dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, y el que coma de él no morirá. Yo soy el pan de vida que ha bajado del cielo, lo anuncia el Señor Jesús en Juan capítulo 6. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 aumenta mi fe.